acerca de medicina, o la parte de unidad que se conoce como medicina nuclear, tiene que ver con dos técnicas que vamos a ver ya más detalle, PET y SPECT, por sus siglas en inglés. Y veíamos primero algunos conceptos básicos y a continuación, igual como vimos en las otras técnicas, los otros sistemas de imagenología, veíamos cómo se puede afectar, digamos, o la calidad de la imagen, ¿no? De la técnica. Entonces, para estas técnicas, PET y SPECT, unos de los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para la calidad de la imagen son, por un lado, la uniformidad del detector, la resolución espacial, la relación señal a ruido, la sensibilidad, resolución de energía y el contraste. Entonces vamos a ver un poco más de detalle de lo que acabamos de mencionar. Una era, entonces hablábamos de la uniformidad del detector. Entonces, bueno, ahí la cámara, recuerden que estamos hablando de la cámara gamma, ¿verdad? Que es una cámara que en realidad nos permite, más bien, permite ver, digamos, la actividad por la radiación gamma. Entonces, ahí, bueno, que tenga que ver con esta cámara gamma y su respuesta, es de que, por ejemplo, algo que pueda, eh, digamos, reducir la uniformidad sería, en las cámaras gamma tienen un fotomultiplicador, entonces ese que estuviera defectuoso, el cristal centellador también roto o dañado, contaminación por radiación de fondo o un colimador desplazado. Algo más relacionado sería la resolución espacial. Algo importante, la resolución espacial tiene que ver con las imágenes. Recuerden que, bueno, es la resolución, bueno, en general, cuando hablamos de resolución es cuando se acordarán ustedes que puedes distinguir dos elementos como separados, ¿verdad? Entonces, si la resolución no es suficiente, a pesar de que tú tengas dos objetos independientes, pues te los va a detectar como uno solo. Y en cuanto tú tengas una resolución más alta, pues esos dos objetos que están separados a una cierta distancia, pues se van a ver como independientes. Entonces es lo mismo para acá, para la parte de radiación. Una resolución especial buena es que puede separar el sistema dos fuentes de radiación que están cercanas entre sí. Y bueno, recuerden que se define como la distancia mínima entre fuentes que permite diferenciarlas. Eso es lo que hablamos. Y de esa manera, entonces, si tienes una resolución buena, pues vas a tener dos fuentes, vas a decir, estas son independientes. Si la resolución no es buena, te lo va a detectar como si fuera una sola fuente cuando no lo es. Y esa se contribuye, en la resolución hay una contribución que podemos hablar de resolución intrínseca, resolución del colimador y resolución del sistema. En la resolución intrínseca, esta es, bueno, la de la cámara, que tiene que ver con elementos como los cristales entalladores, fotomultiplicadores. La otra es la resolución del colimador. Recuerden ahí el colimador que tiene es un arreglo ahí como unas rejillas, y ahí tiene que ver con eso, cuántas hay, la densidad. Y la resolución del sistema, que tiene en cuenta la dispersión de la radiación dentro del paciente. Esa es una. Entonces, bueno, esas son las tres la contribución de las tres. En cuanto a la relación señal a ruido, el SNR, hablábamos que ¿cómo se llama? La actividad pues, de radioactiva es estocástica, es un proceso estocástico, o sea que tiene que ver con algo de probabilidad. Y entonces, cuestiones ahí de azar también, ¿verdad? Y entonces el SNR es proporcional a la raíz, bueno, a la raíz cuadrada del número de fotones detectados. O sea, mayor número de fotones, pues tenemos el SNR va a mejorar. Entonces, por lo tanto, más número de fotones habla de mayor radiación, ¿verdad? Entonces, tienes mayor radiación, mejoras el SNR.
La cuestión es de que la cantidad de radiación pues está limitada, como ya sabemos, a una dosis. Hay una cierta dosis aceptable, no podemos estar eh, decir, bueno, como quiero que tenga una mejor señal de ruido, voy a aumentar mucho la radiación, pues no, porque sabemos que es peligroso en el paciente, entonces ahí está limitada. Ahí también, bueno, tomar en cuenta que, por ejemplo, la actividad radiactiva se va a distribuir por todo el paciente. Y solo de lo que llega de la radiactividad, digamos, toda esta actividad, solo el 20% se concentra en el órgano de interés. Entonces ahí ya se perdió, digamos, parte de la señal. Y por otro lado, los tejidos atenúan la radiación que sale al exterior. O sea, llega ahí va a pasar por tejidos y entonces, pues bueno, se atenúan. Y eso pues disminuye la LCNR. Otra es, bueno, hablábamos de la sensibilidad y resolución de energía. Ahí es el número de cuentas en una unidad de tiempo por actividad radiactiva. Entonces, tanto, vamos a hablarle como cuentas por segundo, o sea, de las radiaciones por segundo, ¿verdad? Y que era la unidad, es el megabecquerel, es la unidad de radiación. Y esas unidades van a depender del cristal, o sea, la sensibilidad del cristal, la sensibilidad del detector y el colimador. Entonces, bueno, esa sería la parte, ¿no? ¿Qué tan sensible es? ¿Cuántas por unidad son cuentas por segundo o cuántos milibecquerel tiene, ¿verdad? Megabecquerel. Eh, el otro es el contraste. Ahí en el contraste, bueno, se mide recuerden, pues, no, como ya habíamos mencionado, en el contraste en otros ámbitos, en rayos X, por ejemplo, tomografía, pues es la diferencia relativa entre, en una imagen con buen contraste, te puede diferenciar entre dos tejidos que tengan diferentes propiedades. Entonces aquí, para el caso de lo que estamos hablando, son el que tiene que ver con lo radioactivo y el radiofármaco es la diferencia relativa entre la concentración del radiofármaco en tejido normal y en patológico. Eso es lo que nos da un contraste. Donde hay una alteración, pues tiene o sea, se debe de distinguir, ¿no? O sea, un buen contraste distinguiría entre donde hay una alteración y donde no. Entonces, ahí depende de lo que de cuentas adquiridas, o sea, eh, y lo otro es que se puede mejorar el contraste, lo que se puede hacer es reducir el ruido. Entonces, reduciendo el ruido y cómo reducimos el ruido o mejoramos el SNR con una mayor dosis de radiación. Con eso puede también mejorar el contraste y también se puede mejorar la sensibilidad. La sensibilidad del sistema. Entonces, bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con la imagen, para darnos una idea más o menos que, si se fijan en general, pues habla de la parte ¿cómo se llama? De la dosis, la parte del contraste, la parte y el ruido. Y bueno, ya para entrar un poco más a lo que son ya el sistema de imagenología en sí, vamos a comenzar con el primero, donde aquí agrupamos dos. SPECT y PET, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con SPECT, tomografía SPECT. Esa SPECT viene pues, de sus siglas en inglés, Single Photon Emission Computed Tomography. Y bueno, son imágenes o sea, la imagen tiene que ver con la distribución del radiofármaco en el cuerpo. Entonces, ahí se obtiene la distribución en una parte, ¿no? En una sección del paciente, eso de lo de cortes, y proporcionan algo importante que les mencionaba o en comparación de rayos X y tomografía computarizada.
era que son más del tipo de anatomía, ¿verdad? Para anatomía. Y acá es funcional, o sea, es decir, para más de actividad del metabolismo. Entonces, estos proporcionan, ese es su fuerte. Y aquí, bueno, una cuestión que tienen es que, digamos que la resolución espacial, ¿verdad? De la resolución espacial y la atenuación, no, eso es lo que puede verse afectada o comparado con otras técnicas. Bueno, entonces, para esta tomografía SPECT, recuerden que a diferencia de, otra vez comparándola con, por ejemplo, ultrasonido o rayos X, que ya vimos, donde en realidad en cualquiera de estos dos que menciono, hay una fuente que emite un tipo de ondas a una cierta frecuencia, ¿verdad? Y se emiten y, pues bueno, se absorben y hay efectos que pasan ahí y se detectan, ¿verdad? Aquí acuérdense que la diferencia es que más bien es a partir de un radiofármaco. La actividad de ese radiofármaco se va a detectar en una cámara. Entonces, que era más parecido a, por ejemplo, termografía. Y entonces aquí hablábamos del radiofármaco. El radiofármaco tiene que ver entonces que ahí, bueno, lo que podemos ver en el radiofármaco es que debido a la vida media, recuerden, hablábamos de vida media, ¿no? Que era la actividad que presentaba un isótopo, la vida media. O sea, cuando su actividad llegaba al 50%. Entonces, en los radioisótopos utilizados en SPECT, tienen una vida corta, hablábamos comparados con lo que vamos a ver con los de PET. Entonces, la mayoría de los radiofármacos de SPECT se preparan ese mismo día de la administración porque acuérdense, la actividad reduce al 50% después de un cierto tiempo. Si este tiempo es corto, entonces en lo que se produce, en lo que se preparan, pues ya se fue ahí degradando, ¿verdad? Se va. Entonces ya no va a tener la misma actividad que cuando inició. Ese es un ejemplo también, seguramente muchas veces lo ponen en la parte de cómo se llama, de ecuaciones diferenciales. Es un ejemplo que casi siempre ponen de la actividad de un elemento radioactivo, ¿verdad? Y que va cayendo ahí con un exponencial, todo eso. Y bueno, bueno, se preparan el día de la administración y después de la producción de radiofármaco se verifica la calidad del producto también. Eso que, bueno, vemos unos detalles un poquito esto de calidad y eso más adelante. Entonces tienes el fármaco, el isótopo, unidos te da un radiofármaco. Entonces, ¿cómo sería la administración de este radiofármaco? La administración del radiofármaco, bueno, entonces pues ya una vez que se prepara el radiofármaco y se determina la calidad, el proceso de calidad, se introduce en el paciente el radiofármaco. Por ejemplo, típicamente el agente bueno, el radiofármaco se inyecta, se inyecta en el paciente, pero algunos productos se administran también vía oral. Por ejemplo, están las cápsulas de yoduro, eh, que son vía oral. Entonces, bueno, el agente SPECT, que el radiofármaco, se distribuye, digamos que al ser administrado, pues se redistribuye en el cuerpo o en la imagen. Y pues esto puede tomar varios minutos, ¿verdad? Para algunos. Y algunos, bueno, incluso pues puede pasar más tiempo. Pero tarda un tiempo en lo que se va redistribuyendo dentro del cuerpo y pues bueno, se va pegando ahí a ciertas regiones. Entonces, se distribuye. ¿Y qué pasaría entonces después? Pues ya está en el cuerpo, vamos a la parte donde ya está en el cuerpo, ¿no? Está en el cuerpo del fármaco. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a medir esa actividad? Esa actividad se mide en el SPECT. La instrumentación es un equipo que está formado por varias cámaras gamma. eh, y que, bueno, están girando, ¿no? Alrededor del paciente. Y, por ejemplo, cada una de estos cámaras, digamos, tiene ahí un arreglo para
Para una matriz digamos, de detectores 64 por 64, o puede haber de 128 por 128. Y bueno, esa es la parte. Por ejemplo, ahí lo que tenemos es que tienes más o menos las cuentas, o sea, las cuentas son pues, el número de, ¿cómo se llama? Unidades que se están detectando, ¿no? Tiene más o menos una resolución espacial de 7 milímetros. Entonces, eso sería. Y em, también, bueno, entonces, bueno, ahí está la instrumentación. Y después de eso, tenemos la adquisición de la imagen, ¿verdad? Digamos, ya se adquiere. Entonces, ahora, una vez que ya el radiofármaco, pues bueno, tuvo tiempo apropiado para redistribuirse ahí en el cuerpo, entonces el paciente va a estar en el sistema SPECT y se obtiene la imagen. Entonces, que los fotones gamma que se emiten cuando los radioisótopos decaen, son los que se detectan y se utilizan pues para formar esta imagen SPECT. Entonces, conforme la, conforme las cámaras, entonces, bueno, estas cámaras les decíamos que esas cámaras están, el arreglo de cámara está girando, ¿verdad? Entonces van adquiriendo ahí imágenes del paciente y luego después las imágenes son corregidas respecto a la radiación dispersa. Acuérdense que, pues bueno, son fotones y ocurre de que cuando interactúan con otras estructuras, pues se desvía se cambian de dirección, ¿no? Que es lo que se dispersan. Y también, bueno, hay absorción y entonces se atenúan porque van pasando por diferentes tejidos, entonces se van desviando ahí de su camino y aparte se quedan. Y entonces, bueno, entonces se hace esa corrección y luego después ya se forma la imagen por, una es la retroproyección filtrada que veíamos en la de tomografía computarizada. Y se pueden generar imágenes de un corte o incluso una reconstrucción tridimensional también. Desde muchas veces en la SPECT se combina, ¿verdad? Tienes el sistema que es SPECT con tomografía computarizada para tener información, porque les decía que la SPECT, pues bueno, tiene, para lo funcional es su fuerte, digamos, la parte funcional, la actividad, pero está muy limitada la resolución espacial. Entonces, una técnica que tiene buena resolución es la tomografía. Entonces, si las juntas, si las combinas, tiene los dos, los beneficios de los dos. Tienes, por un lado, imagen donde tienes función, pero también tienes la parte con buena resolución para la parte de estructura o de anatomía. Eh, y bueno, y entonces, eso se utiliza mucho. Entonces, bueno, decíamos que también bueno, nada más algo que se me había olvidado, no mencioné, es de que la emisión de estos rayos gamma que vienen del radio, que están en el radiofármaco, uno de lo que se utiliza mucho para SPECT es el tecnesio 99M, y porque la vida media del tecnesio, del isótopo del tecnesio, es corta, corta, llevamos 6 horas. Entonces, quiere decir que la radioactividad se reduce a la mitad después de 6 horas, ¿no? Entonces ya pasadas 6 horas ya está la mitad. Y entonces, pues ya después de la inyección, eso, bueno, lo que significa que no va a tener un efecto, digamos, a muy largo plazo. En cuestión de horas, pues ya se, se perdió la actividad, ¿no? De ahí del radio. Entonces, bueno, estamos en que el paciente llegaba, se pone, bueno, se redistribuye el fármaco, se pone en el sistema SPECT, está la cámara, el arreglo de cámaras gamma, y después, entonces, bueno, se hace el escaneo, y entonces en la imagen, ya cuando tenemos la imagen, en realidad del radiofármaco, la localización del radiofármaco,
en una imagen de SPECT la veríamos como oscura, ¿no? Ahí significa que hay actividad, que ahí está el radiofármaco. Entonces, una capacidad, algo que lo que tienen, esta ventaja que nos da de que el radiofármaco se pone en lugares específicos, entonces le permite pues ya al médico ver dónde está esta actividad, ¿no? Asociada con algún, por ejemplo, algún tipo de anomalía. En esa figura que ven ahí, bueno, en esta imagen, ahí es una imagen de tomografía de SPECT combinada con tomografía para que tuviera mejor resolución. Y las manchas negras que se indican ahí donde ven los círculos negros, pues es donde hay actividad, donde está el radiofármaco, ¿verdad? Donde se ha distribuido. Entonces las aplicaciones, vamos a ver algunas de aplicaciones clínicas de SPECT. Entonces, CTR y resonancia magnética, bueno, eso todavía no la vemos, nos falta ver esa técnica, resonancia magnética, pero como les decía, esas proporcionan, en realidad sirven, fuerte es proporcionar información anatómica. Mientras SPECT, su información anatómica es limitada, pero es mejor para crear, digamos, como lo menciona aquí, un mapa de distribución espacial de los radiofármacos que tienen que ver con más función o como metabolismo. Entonces, esa sensibilidad alta del SPECT pues bueno, significa que es capaz de detectar pequeños cambios, ¿verdad? Esa es la parte de la sensibilidad. Acuérdense que la parte de detectar, que pueda detectar cambios en estos radiofármacos. Entonces, es sensible a esta actividad y contribuye al diagnóstico. Por ejemplo, miren, y en esta imagen que están viendo ahí en estas dos imágenes, pues digamos que aquí podemos hablar, por ejemplo, de una persona sana, el radio, digamos, considerando una persona sana, pues el radiofármaco, uno de los radiofármacos que se utiliza para el SPECT, que es el yodo 123, ese radiofármaco se une selectivamente a un transportador, que es un transportador de dopamina, y que en el cerebro, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en la figura A, 7A, que está aquí lo que se ve es que se indica en rojo, ¿no? En rojo, esa región donde ¿cómo se llama? Donde se pega ahí el yodo 123. Entonces, en una imagen normal, pues bueno, se caracteriza por tener dos regiones en forma ¿cómo se llama? De una media luna, que es lo que ven ahí como en el centro, ¿verdad? Que se ven aquí las dos en el centro como una media luna, como si fuera una media luna reflejada, ¿no? Esos son los dos que se ven ahí como como más oscuras, por ahí, esa región que está ahí, ¿verdad? Y entonces la actividad ahí ¿cómo se llama? Del radiofármaco, cuando ya se pega en un cerebro normal, se debe de ver, digamos, fácilmente o es muy, muy, muy distinguible, ¿no? Digamos, podemos llamarle así. Que eso es como lo ven ahí en la figura 7B, ¿no? O sea, ahí se ve lo que está en brillante, la actividad donde está el yodo, donde se ha pegado en esa región que dijimos, ahí se ven las de estas como que mencionan como media luna, como una media luna reflejadas, como reflejada, sobre un eje ahí vertical, digamos, como un espejo. Y entonces en un tejido sano es lo que se espera, ¿no? Que las dos se vea la actividad igual en una y otra región, y entonces, bueno, se ve, digamos, es como una característica que se ve en un cerebro normal,
la relación esta de donde se ve el tejido cerebral, ¿cómo se llama? La actividad en esta región que dijimos, del cerebro, con respecto del tejido, ¿cómo se llama? Cerebral circundante. Ahí se ve más brillante y el circundante pues en oscuro. También a veces se menciona que es como una forma de una coma, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es porque entonces, bueno, está la actividad, acuérdense que se pega ahí a un transportador de dopamina. Entonces aquí, bueno, en la figura A, bueno, también se me olvidó mencionar, es una imagen de resonancia magnética, porque ahí sí se ven las estructuras. Esta es una imagen de SPECT, si se fijan, pues las estructuras no se ven, ¿verdad? Tiene muy baja resolución, pero la actividad es lo que interesa, digamos, en cierta manera. Ahora, en estas figuras que ven acá, son ¿cómo se llama? Imágenes de pacientes donde se vio que se capta menos el radiofármaco, ¿verdad? Se capta menos, podemos verlo como menos actividad y entonces, por lo tanto, alguna función ahí alterada. Entonces pueden ver que respecto del cerebro normal que teníamos donde se veían claramente las dos como medias lunas o comas que decíamos, muy brillantes y se veían muy simétrica esta imagen. Acá, si pueden ver, ya no se ve, se ve diferente, ¿verdad? Y se ve en el radiofármaco, el radiofármaco utilizado el mismo, el yodo IP3 para que se pegue el receptor de dopamina. Y entonces la claridad, bueno, estos cambios, ¿no? De tener un cerebro, digamos, normal o sano, o que no tiene alteración, se distingue con respecto de los que ya tienen algunos cambios. Y entonces ayudar ahí al diagnóstico del paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros con otras técnicas como resonancia magnética, que es muy buena para los detalles del cerebro, como la foto que vieron anteriormente, es muy buena para estructuras, pero ahí no sería capaz de detectar, por ejemplo, pérdida en este transportador de dopamina, ¿verdad? O sea, es nada más la estructura, la anatomía, pero no pérdidas en este transportador. Entonces, y al contrario, aquí con SPECT, con el yodo 123, pues se pueden detectar estos cambios. Aquí, bueno, entonces, bueno, ahí vemos alteraciones, ¿verdad? Lo que se mencionaba. Y nada más mencionar que como, digamos, por ejemplo, hablamos de ciertos diagnósticos, por ejemplo, se ha visto que, o se conoce que una reducción en esta... en la, pues en la captación del yodo 123, se sugiere, una reducción en esto sugiere que hay una pérdida de transportadores de dopamina, que a su vez tiene que ver o es indicativo, por ejemplo, de, de la enfermedad de Parkinson. Bueno, aquí también en esta imagen lo que estamos viendo son imágenes de SPECT también del cerebro. Digamos, ahí es ¿cómo se llama? Una imagen más de superficial y otra es de una vista interna. Se puede hacer, ¿no? Bueno, pueden poner colores falsos. Por ejemplo, con SPECT se puede ver aquí en otros ejemplos de lo que se puede ver es, por ejemplo, aquí, ¿no? En una lesión, ¿verdad? Del cerebro. Pues ahí, bueno, mediante SPECT se puede detectar que hay, por ejemplo, dónde está la lesión, ¿verdad? Se puede indicar las áreas que están dañadas, por ejemplo. En otra también, por ejemplo, se puede ver el incremento recuerden que eso tiene que ver con actividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el incremento del flujo sanguíneo, que lo veríamos como en blanco, en rojo, aquí estas regiones rojas y blancas.
que esto indicaría, por ejemplo, lo han visto que en desórdenes de ansiedad, por ejemplo, se activan más estas regiones y pues eso se puede ver con el espectro. Otra aplicación, otro uso, por ejemplo, el decremento, ¿verdad? Que decremente el flujo sanguíneo, aquí visto como en amarillo y en verde, que hay, bueno, regiones donde hay menos flujo sanguíneo y, por ejemplo, con otras alteraciones. ¿Verdad? Esto es eh, bueno, este, en ambas imágenes también, en los dos es alteración ahí del flujo sanguíneo, ¿verdad? Y pueden ver ahí como de manera muy pues visual, podemos ver dónde hay actividad o dónde se reduce actividad y que indique una anomalía. Sí, entonces en la figura de abajo, el Alzheimer también, donde hay, por ejemplo, en regiones, en ciertas áreas definidas, por ejemplo, parietal y temporal, lóbulo temporal, que tiene que ver con características del Alzheimer, y el otro en las regiones lóbulo frontal, que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención. Por ejemplo, entonces estos son vistos como regiones donde el flujo disminuye. Y acá otra donde el flujo sanguíneo aumenta, o sea, hay más, también hay que ver con la actividad metabólica, y donde en blanco y en rojo, que lo que se ve es que es, bueno, simétrico en ambos lados de esta región del cerebro, consistente también, por ejemplo, con depresión, se ha visto este patrón, y, por ejemplo, en el trastorno bipolar, también donde hay un incremento en el flujo sanguíneo de manera asimétrica, ¿verdad? Aquí en la actividad, de manera asimétrica, consistente entonces con el desorden bipolar. Bien, entonces son imágenes de SPECT. Eh, Ahora, entonces, otra técnica que también tiene que ver con función, la otra técnica sería la PET, ¿verdad? PET, que es por sus siglas en inglés, que es que diga, bueno, lo que significa es tomografía de emisión de positrones, por sus siglas en inglés PET, Positron Emission Tomography. Y acuérdense que esto tiene que ver entonces con la emisión de partículas, o sea, con la emisión de positrones, ¿verdad? Y entonces esos positrones, recuerden que, bueno, ya habíamos visto algo de esta generación de la radiactividad, que se acuerdan que eran otros mecanismos con la que hay radiactividad, que pueden, cuando decae un radioisótopo, había varios mecanismos, uno era el gamma, y otro es entonces este de positrones, donde es un radioisótopo que tiene déficit de neutrones, entonces pierde energía y lo que hace es que tienden a hacerse estables, ¿verdad? ¿Y cómo se va a hacer estable? Donde lo que se hace es que se transforma un protón en un neutrón y en un positrón. Entonces el protón que tiene ahí se convierte en neutrón para equilibrar, porque había déficit de esos, y además se genera, el producto de esto, se genera un positrón. Entonces el positrón lo que hace es que colisiona con un electrón, pues, por ejemplo, al estar interactuar con la materia, se aniquilan mutuamente
Y entonces el positrón, que es el aniquila con el electrón, porque recuerden que el positrón es un electrón, pero con carga positiva. Y entonces, si interactúan, se aniquilan. Y esa aniquilación emite, bueno, es energía, ¿verdad? A final de cuentas, esa energía se debe transformar al aniquilarse. Y eso se genera un par de fotones que tiene una cierta energía característica, 511 kiloelectronvolts. Y esos dos fotones se van en direcciones opuestas, en dirección contraria uno con otro. Entonces, eso es parte de lo... Y esos son los que, bueno, parte nos van a servir para detectar. Eso es lo que va a la detección y a formar después una imagen. Entonces, les decía que se emiten positrones, se aniquilan, se generan dos fotones en dirección opuesta con una energía de 511 kilovolts. Entonces, ahí la importante es que la detección tiene que ver, la detección de estos, acuérdense, es un par de fotones. La detección de estos fotones, de este par de fotones, se lleva con la coincidencia de ambos. Entonces, o sea, lo que va a buscar, ahorita lo vamos a ver ya más en detalle, pero lo que se va a buscar es que ese uno de los fotones impacte en una parte del detector, el otro va a impactar en otra parte, y donde coincidan en un punto medio, es donde va a estar, esa es una manera de, vamos a obtener la información de dónde salieron, o sea, esos positrones. ¿Verdad? Eso es lo que le llamamos coincidencia, ahorita lo vamos a ver a más detalle. Bueno, entonces ese es el efecto, ¿no? El efecto es positrones que luego se aniquilan con los electrones y forman ese par de fotones. Ahora, ¿cómo el radiofármaco que se utilizan aquí, que decaen y que emiten positrones y todo eso? Para PET, el radiofármaco más utilizado es el que se conoce como FDG, FDG 18F, y ese 18F FDG es el radiofármaco más utilizado. Esto es también porque hay mucha disponibilidad, o sea, es fácil, digamos, obtenerlo, adquirirlo. Y además porque se puede utilizar para amplia gama de estudios, o sea, porque hay unas que nada más se pegan a ciertos tejidos, entalado, y este pues es para muchos, ¿no? O sea, no nada más para un tipo de aplicación. Entonces, por eso se utiliza. SFDG, bueno, decíamos que es de disponibilidad porque comercialmente pues es muy disponible y entonces se produce mucho. No es fácil, digamos, como producirlo, entonces por lo tanto se puede encontrar fácilmente. Sin embargo, aquí la cuestión del FDG es que no es muy específico por lo mismo, o sea, sabemos que puede servirse para una amplia gama de aplicaciones, pero eso pues en cierta manera no lo hace tan específico, ¿cierto? Es uno que nada más se pega en una región, es muy específico a una parte del cerebro, no es muy específico a tal molécula. Pues aquí no es tan específico. Entonces el FDG es una desventaja, digamos, que tiene, porque es absorbido, por ejemplo, en el caso de las células normales del cerebro y el corazón. Se absorbe, entonces ya no nos permite que... entonces, en una exploración PET, es difícil distinguir enfermedades de estas regiones, de cerebro, corazón, ahí no. Lo que explica que, bueno, entonces ahí se requieren radiofármacos que sean específicos. Si va una enfermedad relacionada al cerebro o al corazón, pues necesita otros radiofármacos más específicos que este 18FDG. Entonces, miren, esos son los radiofármacos más utilizados, bueno, radioisótopos más utilizados para PET. Sería el carbono 11, el oxígeno 15, fluoro 18 o FDG, el galio 68, germanio 68. El tiempo de vida del carbono es 20 minutos, el del oxígeno 2.1, el isótopo de fluoro, el FDG, 110 minutos, y el de galio es galio 68.1 y el germanio 288. Bueno, entonces, bueno, estamos hablando de minutos, ¿verdad? Bueno, y en el caso de fluoro de horas, pero si se fijan son tiempos cortos para PETs. Entonces, dijimos que, y ese que ven ahí es que veríamos como para emisión de positrones, PET, y ya dijimos que, bueno, entonces se utilizan para aquí
la idea es que se van a detectar cuando los radioisótopos al decaer emiten positrones. Estos positrones que se emiten durante este proceso de decaimiento se combinan con los electrones y se aniquilan, se da la parte de la aniquilación. Entonces, cuando hay aniquilación, se emiten dos fotones, se emiten fotones gamma a 180 grados entre sí. Es ahí donde entra la parte de gamma, porque recuerden que habíamos, habíamos hablado de las cámaras gamma, ¿verdad? Entonces, y luego le estaba diciendo que de positrones. Entonces, ahí es donde entra esta parte, ¿no? O sea, porque son positrones, o sea, el principio es primero positrones. Se emiten porque es el decaimiento de estos. Después se aniquilan con electrones y se generan un par de fotones. Esos par de fotones son fotones gamma. Entonces, esos fotones gamma se van y se detectan y uno se emite en una dirección y el otro en la dirección completa, completamente contrario, o sea, a 180 grados entre sí. Y lo que se va a buscar es la coincidencia. Ahorita vemos cómo está eso. El PET, bueno, tiene como el gantry, es el escáner, el PET, tiene un anillo también de muchos detectores, similar a lo que hemos visto en tomografía computarizada. Entonces, cada detector ahí tiene pues un centellador y un tubo fotomultiplicador o un fotodiodo. Entonces, pues llegan los fotones, hay una conversión, digamos, ahí de fotones ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De fotón a energía, ¿cómo se llama? Eléctrica, un voltaje, y pues es lo que se detecta después. Entonces, cuando los fotones estos gamma llegan a los detectores, pues ahí se crea se convierte a luz visible, ¿verdad? O sea, recuerden, los fotones son pues de radiación gamma. Después centellan ahí y ya se convierten a luz prácticamente, o luz visible, longitudes de onda que se convierten después a señales eléctricas. Con señales eléctricas. Y entonces, aquí es como también parte de detalles sobre la instrumentación, ¿verdad? Entonces está ahí el paciente. Si se fijan, decíamos que en un primer momento, ¿qué ocurre aquí? Cuando decae el radioisótopo, ¿qué ocurre? Se generan positrones que interactúan con los electrones pues, de la materia. Hay una aniquilación y se generan dos fotones gamma. Ahí ven aquí está la letra gamma para un lado y otro fotón gamma para el otro lado. Entonces, si acá ven en el anillo aquí de detectores, que sería el gantry, pueden ver aquí, o sea, uno de los fotones se va a un lado, a la izquierda, digamos, del paciente, y el otro a la derecha del paciente, ¿no? Sobre una misma línea. Y entonces lo que decíamos es que deben de coincidir, ¿verdad? Porque si estos dos, como se van a ir a 180, si nos vamos de regreso, pues estos dos van a llegar al mismo punto. Entonces eso es lo que llamamos como coincidencia. Debe de haber coincidencia. Entonces aquí bueno, se va a detectar, hay una manera, están identificados estos detectores, ¿verdad? Y entonces hay información de que aquí hay actividad, aquí se detectó un fotón, que en el que está 180 es el que está enfrente completamente, digamos, frente a ese, se tuvo que haber detectado, y si hay actividad en uno y en otro, que están frente a frente los dos, pues hay coincidencia. Y entonces se dice, hay una coincidencia, y de ahí se utiliza, bueno, ya algoritmos pues bueno, decir en qué punto espacial está, ¿no? ¿Dónde está espacialmente? ¿De dónde provino ese punto? Y por lo tanto, ¿dónde hay actividad del radiofármaco? Eso es básicamente así como en resumen. Entonces, los fotones esos gamma son detectados siempre en pares, evento que se le llama de coincidencia, se registran en una unidad. Aquellos que no son coincidentes, pues se rechazan, ¿no? Digamos, se filtran, esos no tienen que estar. Ahorita vamos a ver que de hecho puede darse ese efecto de que no sean coincidentes y entonces nos da artefactos. Bueno, esos que no son coincidencias, pues se eliminan porque esos no son. Y bueno, básicamente es lo que, así en grandes rasgos, ¿no? Lo que tiene que ver con PET. Entonces, donde hay coincidencia, hay actividad, y por lo tanto ahí está el radiofármaco, y tenemos
en la imagen sería una distribución espacial de donde esté el fármaco y donde esté activo. Entonces, para detectar eso, decíamos que para detectar esa coincidencia, entonces se usa un anillo completo con detectores alrededor del paciente y la posición de la colisión en los dos cristales gamma antiparalelos determinan una línea de respuesta que le llamamos LOR. Eso es lo que estábamos aquí, ¿no? Si se fijan, para un lado se va uno y el otro en la dirección completa, se detectan y esa debe ser la coincidencia. Entonces, los que están, si están sobre esa misma línea, la llamada línea de respuesta, pues es donde hay la coincidencia. Y miren, también algo así se llama que hay una cierta colimación. Bueno, ¿se acuerdan que pues siempre hay que tener que quitar esas señales que nos puedan agregar ruido, ¿verdad? A la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando hay fotones que, pues puede haber fotones que, digamos, se dispersen, ¿verdad? Cuando se genera ese par y por algo se dispersan y se cambia de dirección uno de otro, entonces ya no llega al detector que debería de haber llegado, ¿verdad? Sino que a otro y ahí ya no, ya nos va a decir que, o sea, ya no son coincidencias, ya no son coincidentes. Entonces, en cierta manera tiene que ser una especie de colimación. Se acuerdan que la colimación era para reducir ahí, ¿no? Los que van a llegar y quitar los dispersos. Entonces, aquí en PET es una especie de colimación, pero se le llama que es una colimación electrónica, porque ahí la cuestión es de que la coincidencia es la que nos va a dar, ¿no? Aquellos que coincidan es porque provienen de la misma fuente y no fueron desviados. Si no hay coincidencias, es porque simplemente, si no son coincidentes, es porque hubo una dispersión, ¿no? En cierta manera, los estás quitando. Aquellos que no son coincidentes, pues ya se quitan, ¿no? O sea, lo que se refiere es que no necesitas un colimador mecánico como en otros cuestiones, como en los rayos X, que ahí está un colimador que una rejilla ahí, ¿verdad? Aquí no se necesita, la colimación es de tipo electrónico. Entonces, bueno, esto nada más es un poco también del principio de PET, donde entonces tenemos un radioisótopo que produce positrones. Entonces, decíamos que ahí ¿cómo se llama? Un protón, como tiene deficiencia de neutrones, un protón se convierte en neutrón para equilibrar, para hacerse más estable, entonces pierde un protón, por eso es Z-1, el número atómico queda igual, se equilibra, pero esto de la conversión, en esa conversión se emite un positrón, que es un electrón, pero con carga negativa. Y entonces, al ocurrir esto, ¿qué ocurre? Aquí es el positrón, interactúa con el electrón y pues se aniquilan, ¿verdad? Ahí la parte de la aniquilación. Entonces, cuando es la aniquilación, aquí está, hay una aniquilación, se forma un par de fotones gamma, donde uno va en esta dirección y el otro, o sea, 180 grados entre sí. Bueno, entonces ya que se formaron eso, que ocurrió esto de la generación de protones, que diga, de rayos gamma, un par de fotones gamma, recuerden que una cámara, un arreglo de detectores, donde tenemos un bloque de 64 por 64 cristales que se unen en grupos de 4 fotomultiplicadores. Entonces, aquí lo que tenemos es que entonces la radiación ionizante interactúa con el material del centellador, y aquí ven digamos, en esta primera parte. Llega la radiación incidente, que es gamma, y llega el centellador, interactúa con el material del centellador, y ¿qué hay? Transfiere energía. Recuerden que siempre esta parte es de energía, ¿no? Al final esta radiación es energía, se transfiere parte de su energía, o a veces toda, como su energía, ¿no? Entonces parte de esa energía absorbida se libera en forma de luz visible, que es la función que tiene el centellador. Básicamente es convertir esta energía
a que se convierta en luz visible o en la radiación visible a través de esto del centelleo, porque ganan aquí las moléculas que están aquí, tienen un material, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Al ganar energía, acuérdense el principio que se los he dicho varias veces, de que ganan energía los electrones, se pasan a capas más arriba, gracias a esa energía de los electrones de un determinado material. Después, pues tienden al reposo. Cuando regresan a la capa, después de haber subido a niveles de energéticos mayores, pues tienden ¿cómo se llama? A regresar a su estado de mínima energía. Cuando regresan, esa energía se libera en forma de un fotón, que tiene energía correspondiente a la luz visible. Entonces, se emite un fotones, que es en luz. Esa luz se va, digamos, o se focaliza, o se va simplemente hacia esta luz emitida hacia el fotodetector. Y entonces, a través de, por ejemplo, pueden ser fibras ópticas, por ejemplo, y se va ¿cómo se llama? Al fotodetector, ¿verdad? El fotodetector. Entonces, el fotodetector eh, tiene, ahí lo que tenemos es la parte de ese fotodetector es ahí hay vamos a conocerlo como bueno, está el fotomultiplicador, donde ese fotomultiplicador pues tiene un fotocátodo, en lugar de cátodo es un fotocátodo, que absorbe los fotones y emite que los absorbe, bueno, y de ahí por el efecto ¿cómo se llama? El efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Que cuando tienes la energía esta de fotones de luz, pues dan energía, digamos, a los electrones, lo que hace que al darles energía se empiecen a mover, hay un movimiento de un flujo de electrones, que pues un flujo de electrones es corriente, y entonces se genera corriente, ¿verdad? Básicamente ese multiplicador, este fotomultiplicador, ahí como son muy pocos, o sea, en realidad la energía que proviene, no los fotones, pues son muy pocos, por eso necesitas un fotomultiplicador para que lo que hace es que genera más electrones, los genera del orden de 10 a la 6, o sea, 1.000.000, y entonces para que esto pueda ser ya, digamos, teniendo un mayor flujo, pues es una mayor corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que sale del fotomultiplicador, diríamos por aquí, pues bueno, se procesa y a toda la parte de procesamiento de la señal, ¿verdad? Y para cambiar, y la parte esta de conversión analógica digital, y para hacia allá el sistema, ¿cómo se llama? Para que ya después se forme, bueno, la parte de la imagen. Entonces, eso sería, en resumidas cuentas, lo que ocurre ya cuando se detecta, ¿no? Esa sería la parte prácticamente del detector, ¿no? Aquí estamos, este sistema, en realidad todo estos elementos forman al detector en PET. Bueno, también mencionábamos ¿cómo se llama? De los radioisótopos, los radioisótopos que están ahí para PET. Mencionamos algunos, bueno, aquí estos serían algunos, ¿no? Ejemplos nada más. Ah, no, esperen, estos son...
A ver. Y en la parte de detección, en la parte esta de detección, volviendo a lo del sistema de detección, ahí se acuerdan que hablábamos de la coincidencia. Entonces ahí en la coincidencia decíamos que, por ejemplo, aquí sería el principio, ¿no? En esta imagen se habla de un poco del principio de detección. Por ejemplo, a la izquierda tenemos dos, dos fotones gamma que se detectan en cada uno, llegan al diferente detector, ¿verdad? Porque a 180. En este caso, como a manera de ejemplo, se está poniendo que uno llega al detector número 2 y el otro al detector número 10. Y entonces ahí tendríamos que el detector 2 y el detector 10. Y si se fijan acá, pues bueno, se activa un pulso, es como lo podemos ver, un pulso, ¿verdad? Lógico ahí de una longitud tau. Entonces, que es de 6 a 12 nanosegundos. Entonces llega al 2 y acá al 10, el detector, ¿verdad? Y si ambos pulsos son, o sea, si hay una, ¿cómo se llama? Un tiempo relacionado con la coincidencia, que le podemos llamar 2 tau. Antes aquí tienes el 2 tau, y si tienes eso, si sumamos ambas señales, aquí está el tau y el tau, ¿verdad? Entonces el 2 tau. Aquí, pues bueno, si al sumarlas, lo que pueden ver es que básicamente aquí lo que tienes es que cuando se suman, entonces bueno, aquí es donde, en esta parte es donde al sumarlos, miren, ahí tienen, con la línea punteada se ve aquí donde suman y donde se refuerzan estos dos pulsos, ¿verdad? En esta parte. Y ese es donde es un valor como un valor umbral. Y aquí lo que nos indicaría por encima de este valor umbral significa que hay una coincidencia. Entonces, es una manera de que el detector dice, pues aquí mira, si hay una coincidencia, y ya tienes, al tener una coincidencia, entonces quiere decir que de aquí proviene estos dos vienen de la misma zona, ¿no? Salieron de la misma zona. Entonces, entonces el FDG se utiliza principalmente pues para el estudio, el metabolismo de la glucosa. Y bueno, entonces, bueno, tiene diferentes aplicaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice que este es para linfoma, donde aquí lo que tenemos, miren, aquí lo que se ven son ¿cómo se llama? Son diferentes cortes, o sea, son rebanadas que podemos ver como a diferentes profundidades de aquí de un cuerpo. Entonces, te estamos viendo desde lo más superficial hasta lo más, hasta más profundidades, ¿no? Diferentes profundidades, así van avanzando en profundidad. Entonces, aquí, bueno, se le tienen un color falso, pero tal que la idea es que se vea dónde está la actividad del FDG, ¿verdad? Del 18F. Y donde hay actividad se va a ver como más brillante. Entonces, como el FDG se pega aquí ¿cómo se llama? Dijimos que daba, ¿cómo se llama? De la glucosa, ¿no? Se pegaba a la glucosa. Entonces, aquí en el cerebro se ve, pues, intenso, pero es lo que es normal, ¿no? Por la actividad ahí que hay. Pero bueno, hay otras áreas que, por ejemplo, en el cuello, aquí pueden ver, a ver, déjenme ver si le hacemos un acercamiento. Miren aquí. Bueno, aquí aún así en estas que todavía están muy, muy superficiales, aparentemente no se ve mucha diferencia. Entonces, bueno, enfóquense un poquito a la parte del cuello. Aquí va avanzando y miren, ya como por aquí, bueno, de hecho aquí que la estoy tratando de dejar que sean estas tres últimas, ya empieza el corte, ya se empieza a ver en el cuello.
actividad, se ve más claro, ¿verdad? Ahí al lado izquierdo de su pantalla. Ahora, cuando nos vamos más acá, estas que ya van siendo más profundas, ahí se va viendo en el cuello, miren, cómo hay actividad. En estas todavía esto se ve más, cada vez se ve más, de hecho. Miren ahí en el cuello. Entonces, esto indicaría, aquí en esta área, en el cuello, se ve algo muy intenso, ¿no? Como hay mucha actividad. Pero ahí, eso no debería de estar ahí. Entonces, esto lo que indica es un posible, ¿cómo se llama? Lo que indicaría es un tumor. Entonces, miren, decíamos que el FDG no es muy específico, ¿verdad? Porque vimos que, por ejemplo, este FDG o 18F FDG, pues se ve mucha actividad en el cerebro, o sea, muy, muy intensa. Entonces, pero todo el cerebro, no todo el cerebro se ve muy intensa, es ahí la actividad. Entonces, ¿cómo podríamos, si todo el cerebro se ve activo, pues el SF, 18F sería complicado ver un tumor, ¿verdad? O sea, porque queremos un tumor, pues queremos distinguir que se vea el tumor con respecto del circundante. Pues el 18FG todo te lo va a dar muy activo, entonces no dejaría ver por ese lado. Pero para ese tipo de, por ejemplo, para un tumor cerebral, ahí más bien se podrían utilizar otros radiofármacos. Por ejemplo, se utiliza el 18F, pero es F-DOPA. Ese se puede ser para imágenes de tumores. En la figura que ven ahí, se utilizó el 18F, el F-DOPA para identificar un tumor de las células normales del cerebro. Ahí se ve en oscuro, la ven ahí, pues sería donde hay un tumor. Acá está ya con una mejor resolución, donde hay actividad. Entonces, como les decía, con el F-DOPA, pues es más fácil identificar dónde está la región está normal. Entonces, distinguir un tumor de las células normales, lo cual sería muy difícil con el 18FDG, porque ahí todo se vería activo. Bueno, entonces, respecto al... y bueno, volviendo a esta parte de las imágenes, ¿se acuerdan que decíamos entonces que estas tienen que ver con algoritmos iterativos o retroproyección filtrada? Y la retroproyección de que se acuerdan que, bueno, están los detectores y se ve ahí como el anillo de detectores y pues bueno, en cada uno se detecta y pues es como si ahora del detector si fuera regresara, ¿no? Hacia el punto de donde vino la señal y eso pues al final nos va a dar de dónde, o sea, de dónde, el origen, dónde viene, ¿no? Donde todos coinciden, pues se va formando la imagen. Ahora, pero también, bueno, ahí tenemos que tomar varias cosas en cuenta. Por ejemplo, una es que va a haber, por ejemplo, efectos de atenuación. Otra es que hay coincidencias múltiples, accidentales o dispersas. Vamos a ver cómo serán esas y qué. Entonces nos pueden dar, la cuestión es de que nos pueden dar error, ¿no? Errores donde, pues, o son los llamados artefactos en otro lado, porque te dan como que hay una estructura donde no la hay.
o en este caso señal, donde no hay, ¿verdad?, o actividad. Entonces, esos factores que influyen en la imagen, pues bueno, para PET, así como lo hemos visto básicamente en las anteriores que hablábamos, pues muchas coinciden, ¿no? Muchas es el SNR, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, falta de uniformidad en la eficiencia del detector, la atenuación de los fotones en el paciente, la resolución espacial. Aquí, a una que ya sería más del PET, que ya no coinciden con las otras, es por ejemplo esto, las coincidencias aleatorias, esas sí son del PET, las coincidencias por dispersión en el PET, y errores pues de tipo estadístico. En la resolución espacial, ahí a diferencia del SPECT, la diferencia de SPECT en la resolución es en el SPECT, lo que tienes es que la resolución espacial es más baja o peor, como dice ahí, entre más profundo del cuerpo esté el radiofármaco. Entonces, entre más profundo, pues ahí ya la resolución es menor. Ahí en el PET, lo que tenemos es que, a pesar de que cambie la profundidad donde está el radiofármaco, la resolución es más o menos constante, es muy constante, ¿no?, en el paciente. Eso es por lo que decíamos de la doble detección, porque hay un rayo gamma que va de un lado y va el otro, y entonces eso básicamente pues, nos reduce la dependencia de la profundidad, porque digamos que probablemente si está muy superficial, digamos, estaría más cerca de uno de los detectores y uno de los fotones, y el otro va a estar lejos, ¿verdad? Va a estar lejos del otro detector. Pero si nos vamos más hacia abajo, ahora el que estaba lejos de uno de los detectores, pues ya va a estar cerca del detector, de otro de los detectores y lejos del otro. Entonces, eso es lo que nos dice ahí que nos reduce en cierta manera la dependencia, porque tienes doble información. Ahora, entonces, bueno, la profundidad ya vimos que no sería algo como que nos pueda afectar. La resolución espacial, ahí, y por ejemplo, puede ocurrir de que la estimación de la colisión no sea exacta, que tenga ahí ¿cómo se llama? Algunas cuestiones. Por ejemplo, una es que la desviación de los 180 grados que se desvíen, ¿no? O sea, que no estén a 180 grados. Exista una especie de desviación ahí con el ángulo, un poquito, que cambie el ángulo. Es variación, una mínima, que por ejemplo se ha visto que las desviaciones puede haber desviaciones de unos 0.3 grados, pero esos 0.3 grados pues te hacen que te pueden, ¿cómo se llama? Cambiar te afectarían en la resolución, porque ya se movió, ¿no? Digamos, ya se movió de un lugar. Ya entonces la localización ya no es la misma, ya tiene ahí una variación de unos milímetros. Entonces, bueno, eso podría afectar. Ahora, el SNR igual que en todas. El SNR es, en el caso de PET, fíjense, comparada con SPECT, el SNR de PET es más alto con respecto de SPECT. ¿Y por qué es más alta PET que SPECT, su SNR? Porque es más alto. Una es porque no requieren un tipo de colisión. Hablamos de que no necesitas colimar ahí. Simplemente, pues, la colimación se daba pues, por donde no hay coincidencias. Ahora, la atenuación de los rayos gamma también es una atenuación menos, la que de los rayos estos gamma. Siento que no, bueno, la atenuación reducida en los rayos gamma de mayor energía, ¿no? En el tejido, eso ayuda, y que tiene el uso de un anillo completo de detectores. ¿Verdad? Eso es algo importante. Ahora, la sensibilidad intrínseca del PET también es mayor que la de SPECT. ¿Y por qué es mayor la sensibilidad? Porque, por ejemplo, del total de rayos gamma, en SPECT, la detección que hay del total va de 0.01 a 0.03%, mientras que en la de PET
si la combinamos con, bueno, con tomografía, da la detección que se hace del total va de los 0.2 al 0.5%. Esto incluso con un CT de 3D aumentaría de 2 a 10%. Esa es la señal a ruido, ¿no? La sensibilidad intrínseca. Aquí es sensibilidad intrínseca, ¿verdad? Aquí está, decía CNR esta vez. Luego el CNR, o sea, el de la relación contraste a ruido, en PET, la principal influencia es la corrección se tiene que ver con la corrección de rayos gamma dispersos y la captación no específica en el tejido sano que rodea la patología que se estudia. Por ejemplo, el FGD en el cerebro, o sea, ahí la SNR pues no es bueno porque tú lo que quieres es que te distinga un tumor del resto, ¿verdad? Eso sería un buen contraste. Si pones 18, el FDG, si lo pones, pues en el cerebro el CNR es muy malo porque pues no te distingue de uno de otro. Entonces ahí sería, ¿verdad? Algo que te puede afectar el CNR, o sea, con relación, contraste a ruido. Y entonces, otra cosa que nos puede afectar ahí es las coincidencias accidentales. Eso es lo que les hablaba hace rato. En las coincidencias accidentales puede ocurrir algo como esto. Miren, por ejemplo, a ver, voy a poner aquí en el lado izquierdo, en esta imagen, es una coincidencia accidental. ¿Por qué es una coincidencia accidental? Es porque si se fijan aquí, eh, a ver, vamos a enfocarnos en la posición 1. En el posición 1 lo que tienes, digamos que en la posición 1 se va al detector, a este detector que ven abajo a la izquierda. Bueno, a ver, creo que mejor lo voy a poner así para que se trate de destacar un poquito más. Miren, aquí está, del 1 sale a este detector, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle que se detecta en este. Y luego el otro se va a 180 grados. Está aquí, ¿verdad? Se detectaría aquí, en este detector. Y luego tienes otra estructura acá, ¿verdad? Donde también aquí pues una fuente de el radiofármaco tiene actividad aquí, en el 2, posición 2. Y resulta que en la posición 2 se va a este detector, a este. Y pues 180, el otro se debe de ir a este detector. Ahí, ahí. Se va a este, ¿verdad? Que es lo que pasaría normalmente. Ahora, la cuestión es que ahí, si se fijan, la línea, una que se llamaba línea de coincidencia, que le habíamos llamado línea de LOR, sí. Déjenme acordarme cómo se llamaba. Línea de respuesta. La línea de respuesta, ¿se acuerdan que la línea de respuesta es una línea recta que es de un detector con el que está enfrente, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en la línea negra que ven aquí, pues se forma una especie de línea de respuesta, ¿verdad? La ven ahí con las flechas negras más gruesas. Una línea de respuesta aquí, porque de este detector a este, pero este viene de la región del punto 1 y este viene del punto 2, o sea, vienen de diferente origen, pero se genera una línea de respuesta, entonces el detector va a decir, mira, aquí tienes estos dos, el de enfrente, hay actividad en este y en el de enfrente. Por lo tanto, aparentemente debería haber una estructura ahí, ¿verdad? O sea, una estructura o habría actividad en alguno de esos puntos que están sobre la línea. O sea, podría ser, no sé, por poner un ejemplo aquí, ¿verdad? O donde sea, en mucho de esta línea. Casos que sobre esta línea de respuesta, pues por aquí debe de haber actividad. Cuando no lo hay, ¿verdad? Entonces en la imagen va a detectar que aquí hay actividad, pero efectivamente pues no lo hay.
Ya nada más, por ejemplo, si en el pulso que se genera es primero el de este detector, pues dirían, pues este se generó, o sea, quiere decir que la actividad está acá. Si este se tarda más, entonces si el tiempo aquí es más corto, entonces la estructura debería estar acá, más cerca de este. O si es más largo este tiempo, pues estaría por acá, ¿verdad? Entonces eso ya tendría que ver con el tiempo en el que lleguen al detector. Pero el caso es que haya una coincidencia. Es una coincidencia porque les decía que es cuando tienes dos posiciones, 1 y 2, que el decaimiento está ocurriendo muy cercano, ¿no? A tiempos muy parecidos. La actividad se da prácticamente al mismo tiempo, casi, casi, y entonces se generan esa señal en uno detector y en otro, producto pero de los dos, cada uno de los puntos por separado, pero eso nos hace que se forme una línea de respuesta y entonces dice, hay una coincidencia donde no la hay. Es una coincidencia accidental. En el otro punto, bueno, esto fue entonces aquí, ¿verdad? En lo que les mencionaba, una coincidencia que puede haber, una coincidencia accidental. En esta otra figura, lo que ven es también hay accidental, porque aquí la cuestión es de que, o sea, vean el punto 1. El punto 1 tiene entonces del punto 1 sale hacia aquí a uno de los fotones gamma, se va a este detector, ahí se detecta, y el de 180 va para acá, normalmente lo deberíamos de tener la respuesta aquí, ¿verdad? Enfrente, para que se forme la línea de vista, la línea de respuesta debería extenderse para acá, tal que pues ya diríamos, pues ahí es lo normal, y aquí ya hay la coincidencia, todo está bien. Pero aquí, fíjense qué pasa. Resulta que uno de los fotones por algo se dispersó, o sea, cambió de dirección. Algo pasó, cambió de dirección y miren, se va a este detector. Entonces aquí dices, pues bueno, la coincidencia no, va a decir, no hay una coincidencia acá enfrente, entonces no, de aquí no viene. Y luego de este detector va a decir, no tiene su detector acá, el de enfrente no tiene actividad. Dice, no, pues de aquí no viene. ¿De dónde viene? Viene, este detector va a detectar acá uno de los fotones que sí se tuvo que, donde correspondía, y el del disperso. Y eso nos forma una línea de respuesta que no está un poco, ¿verdad? Que está incorrecta. Otra vez lo que va a pasar es que sobre esa línea de respuesta, aparentemente va a haber la actividad va a estar sobre esta, ¿verdad? Que sería un punto, lo más seguro es que lo detecte como un punto más cercano acá, a este lado, porque, o sea, al punto 1 por acá, porque pues llegó primero, ¿no? Este se va a tardar más en lo que se dispersa y todo eso. Entonces probablemente lo va a poner por acá un punto. Entonces, ese va a ser un problema porque es una dispersión y es no más bien ¿cómo se llama? Sí, un elemento, una coincidencia accidental por dispersión de uno de los fotones y la otra coincidencia accidental porque en dos regiones se activaron en tiempos muy similares, se cayeron a puntos muy similares. Bueno, entonces esta es básicamente la parte de coincidencias accidentales. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces, miren, bueno, este,
Entonces, bueno, de este pues ya falta un poquito más, casi está terminado esta parte de SPECT. Nos faltan algunos detalles ya, un poco más de comparaciones entre PET y SPECT, y para pasar a otra de las técnicas. Con pues, la idea de que no se junte tanto también muchos temas, porque si fijan, bueno, hay muchos conceptos, son extensos estos temas en realidad. Entonces, ahorita hasta el momento, después de nuestra última evaluación que fue de rayos X, entonces las dos unidades que hemos visto, esta yo creo que ya la terminaremos ya el siguiente martes, terminamos ya esto. Falta pues, ya muy poco, y entonces esta unidad PET para empezar con la otra, con la que sigue de resonancia, y entonces para que no se junte ya tanto material, la idea sería, bueno, ya hacer y antes de que termine el mes, pues ya hacer la siguiente evaluación, ¿verdad? El segundo parcial. Básicamente sería este parcial y nos faltaría otro en noviembre y pues ya se termina en diciembre, ya son el final, en diciembre. Entonces, la idea es de que el jueves terminamos. Entonces, para el martes, sí, para el martes 26, entonces ya podríamos programar el segundo parcial. Sí, para el martes 26, segundo parcial. Y este involucraría nada más la parte de, bueno, estas dos sería la de ultrasonido, junto con esta de medicina, que llamamos medicina nuclear, que sería SPECT y PET juntos. Entonces esa sería la segunda evaluación, para en la tercera enfocarnos a lo que resta, porque la resonancia magnética también es muy extensa, esa unidad es demasiado extensa. De hecho, lo vemos también de manera muy rápido, porque en realidad, pues sí pues es muy extenso el tema de resonancia, pero ese lo queremos, mejor lo juntamos en el siguiente parcial, ¿verdad?